Cielo Naranja es la editora de libros y promotora cultural de mayor impacto fuera de la República Dominicana. Miguel de Mena es el editor, director, el organizador de Cielo Naranja, que realiza una labor intelectual de promoción del libro dominicano, de los autores dominicanos, incluyendo ensayos, ficción, literatura en general, que mayor apoyo, que mayor aporte ha hecho. Aparte de ser el editor, por supuesto, de las obras completas de Pedro Enríquez Ureña y la persona que más ha promovido el conocimiento de autores importantes como René del Risco Bermúdez, por decir una cosa, o la promoción de Luis Díaz y su impacto en la música urbana de República Dominicana, contamos hoy con Miguel de Mena, el director de Cielo Naranja, para hablar un poco sobre literatura dominicana. Y no solamente la literatura dominicana tradicional que hemos conocido, autores incluso de libros como El Enriquillo de Manuel de Jesús Galván en la edición que hizo Pedro Enríquez Ureña. Miguel es la persona que ha promovido cada una de estas publicaciones. Yo tuve la oportunidad, Miguel, de leer recientemente El Enriquillo en la versión de Pedro Enríquez Ureña. Y realmente es una versión superior, hay que decirlo. Yo te agradezco muchísimo que me haya colocado este libro en las manos para poder conocer esta versión. Por las explicaciones, por las implicaciones, por el estudio previo que tiene incluso la publicación. Pero, ¿y los autores recientes? ¿Qué está pasando en la literatura dominicana, Miguel? Con Rita Indiana, con Rey Andújar, con Dino Bonao, que ahora se llama, tiene otro nombre ahora, sí. Julia Álvarez, Juno Díaz, que son autores en el exterior, que impactan fuertemente la literatura dominicana, pero con una visión muy diferente de esta visión de la isla. ¿Es que somos distintos? ¿Es que no estamos hechos del mismo ADN? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasa con la literatura dominicana en el exterior versus lo que pasa en la literatura dominicana de la media isla? La literatura dominicana tiene, desde toda su historia, una tradición de escritura de la afuera. El escritor dominicano insular de la colonia siempre ha estado yéndose. Si tú te pones a ver, del siglo XVIII, la figura de Antonio Sánchez Valverde, el primer gran ensayista dominicano, es un autor que básicamente se desarrolla en España. Sí. Después, los grandes escritores del siglo XIX, salvo Salomón Ureña, todos hicieron una obra fuera del país, ¿no? Gregorio Luperón, Duarte, José Joaquín Pérez. Entonces, hay una tradición. Lo que está pasando ahora es que se ha visibilizado más el tema de que los escritores dominicanos, por una u otra razón, se van y se liberan un poco de todo este peso que significa el pensar y el crear en el país dominicano. Realmente es muy duro tú aquí producir, tener una vida intelectual al margen del poder, al margen del gobierno o de los gobiernos, al margen de los partidos. Entonces hay una especie de subsunción del escritor dentro de un orden que no tiene que ver necesariamente con las ideas, sino tiene que ver con el proselitismo político. Entonces es un sistema donde la persona se siente agobiada, reducida, ninguneada, que es lo que se impone actualmente o casi siempre se ha impuesto. Y por eso el escritor dominicano opta por desarrollar una vida literaria fuera del país. Ya. Hay casos, tú mencionaste a Antonio Sánchez Valverde, por ejemplo, que escribió el libro sobre el valor, de la idea del valor de la isla de Santo Domingo. Hay un trabajo biográfico interesante que escribió Miguel de Camps, que ganó un premio incluso, sobre, él lo tituló El Criollo, y es una contextualización, digamos, de todo el esfuerzo de Antonio Sánchez Valverde, aparte de toda su descendencia, que es muy interesante. Pero personajes como César Nicolás Penson, por ejemplo, o como Manuel de Jesús Galván, por ejemplo, que escribieron Enriquillo, Cosas Añejas, siempre parten de lo criollo, pero también desde el exterior. Y la oportunidad al final termina siendo, porque cuando uno lee, por ejemplo, el Enriquillo, uno se da cuenta
de que toda una historia de los conflictos de poder en el imperio español. Ese es el problema. Y cómo eso se refleja, incluyendo la represión en el territorio nacional. Sí, sucede con Galván algo muy significativo y es su adherencia a lo más tradicional de la sociedad dominicana. El escritor dominicano, desde los cronistas de Indias hasta ahora, se ha vuelto enfrentado a una situación de inseguridad en torno a reconocer lo que es un sujeto local. Es decir, ¿qué es lo que sucede en esta isla? Y esta isla no existe por sí misma, la isla siempre tiene un imaginario, tiene paradigmas de comparación donde siempre la gente se ha preguntado cuál sería el mejor escenario. Entonces Galván se plantea un escenario sin el componente africano, por ejemplo. Entonces idealiza al indiano. Al indiano. Entonces idealiza el concepto de libertad en Enriquillo y subsume esa ambientación, esa invención de la vida anárquica, salvaje del indígena enfrente de los principios de la colonización. Pero Galván en su vida personal fue un tipo muy conservador que al final acabó exiliado en Puerto Rico, y se alió se enfrentó a José Gabriel García, era santanista radical, pro español, etc. Entonces la literatura dominicana siempre ha estado enfrentada a ese concepto del poder, de identificar qué es lo que nos norma. Y también, siempre en la literatura, tú expresas un deseo. ¿Cuál es tu visión de ciudad ideal, sociedad ideal? Sí. Entonces los escritores se ven enfrentados a eso, al tema de cómo tú tratas el poder, porque en definitiva el poder no solamente es el concepto de la autoridad, el caudillismo, el abuso, sino también el placer, es también la libertad de tú decidir como sujeto. Y eso es lo que un poco ha marcado la literatura dominicana más reciente. Y por eso que el hecho, que es bastante significativo, de que así como las grandes obras del principio del siglo XX fueron escritas fuera de la República Dominicana, actualmente está pasando el mismo fenómeno. Y no solamente eso, sino que son escritas, publicadas y prácticamente desconocidas en nuestro país. Por ejemplo, una obra fundamental que retrata la dictadura de Ulises Seró es La sangre, de Tulio Cestero. Es una obra que describe todos los elementos en que se sustenta el miedo y la dictadura, el control de los medios de comunicación, el control del militar y cómo la vida cultural se queda de algún modo amarrada, adherida a unos elementos que son medios religiosos, procedentes del colegio y otros elementos más. ¿Tú crees que todo eso sigue pesando hoy día o ya hemos realmente roto las cadenas? Sigue pesando porque, fíjate en un detalle, en La sangre tú tienes esa especie de contradicción entre la vida del adentro de la familia, porque el personaje principal es una persona de Portocarrero, una persona que viene de Baní, se integra a lo que es el espacio urbano, a la iglesia, a la escuela, que es una escuela católica. Entonces, lógicamente, se da esa pugna. Entonces, si tú tomas La sangre y tú aterrizas en Rita Indiana, tú vas a ver que hay un elemento común, y es cómo se da esa lucha entre el aspecto de la vida cotidiana, el reconocimiento de lo más simple, y cómo hay un poder que está arriba, que trata de imponerse y de regular lo que es la vida cotidiana de la persona. Porque el Estado y el gobierno y los órdenes tienen que decidir lo que hace una persona en su vida cotidiana, en su vida personal. Entonces, ese tipo de pugna entre esas dos esferas es la que norma no solamente la literatura dominicana, sino toda la literatura universal. Entonces, lógicamente, uno se enfrenta a eso y la literatura responde entonces a ese tipo de ritmo que se establece. Eso tiene muchísimo que ver con un elemento que tú has discutido mucho y que se conoce como identidad. Es decir, lo que nos define a nosotros como seres humanos y como personas en un contexto histórico, geográfico y social. Lo que nos hace responder de unas determinadas formas. Por eso a mí me gustaría hablar un poco sobre algunos otros autores, pero lo vamos a hacer después de esta pausa. En un momento retornamos con Miguel de Mena.
Miguel, hay autores que se han ausentado del territorio dominicano, que se han establecido y han crecido en otros contextos, pero llevan la dominicanidad. El caso de Juan Dicen, por ejemplo, que en el caso de Juan Dicen te tengo que decir que Dino Bonao se crió al lado de mi casa, en mi calle, en mi pueblo, en Bonao, en Las Sánchez, y es un poeta y autor de textos con un estilo muy característico. Él es un poco más joven que yo, pero de todos modos. O el caso de Rita Indiana, que es muy reconocida. El periódico El País le publica sus artículos, sus libros son siempre referencias importantes, y además la variedad de elementos en los que ella, cuando hace un documental, escribe una canción o escribe una novela. O el caso de Rey Andújar, por ejemplo, que ha ganado varios premios cada vez que participa en alguno de los concursos de literatura de la región del Caribe. ¿Qué es lo que está pasando con esos autores que no se conocen y que sus libros o no se compran o no se leen en República Dominicana? No se conoce porque, en primer lugar, en la República Dominicana no hay un mundo editorial. Básicamente lo que hay son imprentas, ya eso lo hemos conversado en otro momento. Pero aparte de eso, hay una resistencia por parte de los dos órdenes básicos donde se produce conocimiento e interés, y ahí donde debería haber una política hacia este tipo de autores. El primero, lo que sería el sector cultural del Estado, y por otro lado lo que es la academia, lo que es la escuela, tanto la institución universitaria como las escuelas secundarias, etc. Entonces, en esos dos ámbitos se cumple aquella ley terrible que se plantea, que el irse es un poco el morirse. Entonces, en nuestro país, el escritor está condenado a que, si no hace una autopromoción de su obra, si no está en los medios, si no está insistiendo en alguna instancia del poder, su obra se desconoce, porque no se da el principio de tener la iniciativa de recuperar a estos autores. Entonces, se da toda una institución que pasa por las antologías, los grupos de poder, y en esos grupos de poder hay de todo, hay gente muy inteligente, hay mafias, etc. Entonces todo eso va produciendo una especie de alud, donde estos autores que deberían ser reconocidos por su obra, no son reconocidos porque simplemente aquí no se tiene el concepto de iniciativa en la lectura, sino de que todo se va filtrando en función de ganar los premios, por ejemplo. Entonces son autores marginales, esa dinámica. Son marginales. Juan Dicen, por ejemplo, es un autor muy marginal porque él escribe con mucha libertad, es una persona bastante crítica, honesta con lo que hace, y entonces no siempre eso cae bien. Tú ves, en otro país hay un perfil ahora mismo del intelectual dominante, que es un intelectual que no critica el orden, que no cuestiona detalles de la vida cotidiana, que no se arriesga a no perder un premio o un puesto, y eso lógicamente genera un tipo de intelectual mediocre. Pero los casos de Julia Álvarez y Junot Díaz tienen mucha nombradía en Estados Unidos. Sí, porque ellos son norteamericanos. Cuando ellos publican algún texto que se traduce al español y viene a República Dominicana, tienen lectores. Sí, pero lo que pasa es que Junot Díaz, fíjate, quienes le han hecho la vida más imposible a Junot Díaz son los mismos dominicanos, no reconociendo que es el escritor más importante que tenemos. El hecho de que, por ejemplo, a él la ciudad de Boston le entregara las llaves de la ciudad y que hubiese un grupo de dominicanos atacándolo porque él supuestamente es un pro-haitiano, es decir, gente desinformada, pero con una capacidad de movilización, que esos tres gatos entonces de repente deslucen o tratan de deslucir un acto. O en el caso famoso del entonces cónsul Selman, que le retiró una supuesta medalla que yo nunca fui a buscar. Cuando estaba en Nueva York. Entonces, él nunca la fue a buscar. Nunca la fue a buscar, entonces se la retiraron. Es decir, fíjate el absurdo. La misma gente, nosotros que hoy es ministro de Cultura. Claro, deberíamos tener un altar a Junot Díaz, pero sin embargo, todo este absurdo tropical lo sitúa como un traidor a la patria. Entonces, ¿qué tú puedes esperar de eso? Junot es una gente ninguneada y borrada del panorama cultural dominicano, lamentablemente siendo el escritor más importante que tenemos actualmente. Y también pasa con Rita Indiana, lo mismo, sus libros no se imprimen en el país, no circulan, no ha habido un interés editorial y son personas que ni siquiera la Feria del Libro se interesa por ellos. Entonces hay una actitud muy pobre, muy empobrecedora de lo que es el ambiente cultural dominicano. ¿Y no ha habido ninguna feria dedicada a los dominicanos en el exterior? Claro, el año pasado creo que hubo, pero
Mira, la mayoría de los escritores dominicanos que se vinculan al comisionado son los peores escritores. En realidad son cosas que, bueno, son personas, buenas personas tal vez, pero que no generan un conocimiento, no generan buenos libros en sentido general. La escritora más importante dominicana, vamos a llamarle así, Josefina Báez, es una autora que de manera independiente ha sido estudiada y reconocida, pero la obra de Josefina, por ejemplo, se desconoce en nuestro país. Y eso hace entonces que tú como crítico, tú un poco trates de resituar lo que es esa gran labor, esa gran creatividad que se está desarrollando al margen de lo que es el país. ¿Y ese no es un compromiso y una responsabilidad del Ministerio de Cultura, por ejemplo, de unir, de vincular, de dar a conocer o de editar libros de dominicanos en el exterior que tienen éxito? Fíjate un detalle, la cultura no tiene una política clara con respecto a la relación con el exterior. Su único vínculo es con el comisionado de cultura. El comisionado de cultura en Estados Unidos funciona como una oficina más de cultura, pero no tiene la labor de darle seguimiento a lo que son los escritores o las ideas al margen de lo que es el orden en nuestro país. Es decir, todas las personas críticas no tienen la cabida. En nuestro país, lamentablemente, si el Ministerio de Cultura no tiene una política de darle seguimiento a lo que está pasando con la cultura dominicana fuera del país. Pero, por ejemplo, tenemos un acontecimiento próximamente valiosísimo. El embajador dominicano en España, Olivo Rodríguez Huerta, ha conseguido, por múltiples razones, ya sabrá cuáles son las más importantes, que la Feria del Libro de España, probablemente la feria del libro más importante en español en el mundo, le dedique a la República Dominicana este año. Eso no tiene relevancia. Claro, eso tiene... Y eso no es un acontecimiento importante para el Ministerio de Cultura asumir ese compromiso de la Embajada de República Dominicana en España. Bueno, hay una cosa que, bueno, eso debería ser, realmente sería muy importante y yo pienso que esa actividad en España debería tener casi un carácter de Estado, una prioridad en términos de lo que es la imagen de la República Dominicana. Si tú inviertes toda una serie de recursos para que la FITUR y el turismo tenga una presencia en España, el turismo dominicano y en los diferentes espacios en Europa, si tú tienes una ofensiva para atraer, para llevar la idea de que la República Dominicana no solamente son las cosas negativas, sino ese país de excelencia, lógicamente el Ministerio de Cultura debería estar detrás de eso. Pero, no sé, me parece que no es el caso, lamentablemente. A mí en parte me tocó ser un poco, no sé, no sé cómo llamarle, pero el año pasado Cielo Naranja fue invitado por la Agencia de Cooperación Española para tener un estante en la Feria del Libro de Madrid y realmente fue una experiencia única ver todos los escritores, toda la gran literatura española en esa feria y toda la prensa y todo lo que se mueve ahí. Y cuando yo me enteré por medio del embajador Olivo Huertas que se iba a dedicar a la República Dominicana en este año yo dije, eso es un logro grandísimo. Ahí el ministro de Cultura va a estar junto con los reyes de España en la inauguración de la feria. Debería estar, yo no sé, realmente no tengo información en ese sentido, pero pienso que es un gran honor y una oportunidad muy importante para nosotros de hacernos visibles en España. Pero son muchos escritores dominicanos. Son 60 escritores. 60 escritores. Lo que ha hecho el embajador dominicano en España es una labor que yo pienso que es demasiado loable y puede tener sus críticas, pero lo primero es una actitud muy honesta por parte del embajador. Ha trabajado con mucha inteligencia, agenciando recursos y también los escritores dominicanos más representativos van a estar en esa feria. Y la idea básica es que nosotros realmente demos la imagen de que no solamente tenemos bachateros, peloteros, etcétera, sino también escritores que piensan, autores, que crean, y yo pienso que es una oportunidad única. Ya, qué bien, qué bueno. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Miguel de Mena. Tomando en cuenta estos elementos, Miguel, no estamos obligados a pensar en una definición de la cultura desde el punto de vista de nuestra aspiración, de qué es lo que queremos como país, como sociedad,
como mundo intelectual, si tú lo quieres poner en un círculo más cerrado, en relación con los otros, a cómo nos reconozcan a nosotros? ¿Qué debe hacer el Ministerio de Cultura o qué debe hacer el Estado? Yo no sé, yo en realidad nunca utilizo el concepto deber ser. Yo pienso que hay muchas personas que están haciendo cosas. Yo, por ejemplo, en Cielo Naranja estoy tratando de recuperar lo que es el pensamiento dominicano, la mejor literatura. Hay gente muy joven, qué sé yo, autores como una joven muy destacada que se llama Thais Espaillat. Es una autora que ya su segundo libro se ha publicado en Argentina. Ella ha estado en la Feria del Libro en Buenos Aires y ha hecho una serie de cosas sumamente importantes y significativas. Y así está pasando con otros autores fuera del país. Y entonces la idea es que en realidad para mí cultura no tiene, el Ministerio de Cultura no tiene un concepto de qué es lo que ellos tienen que hacer. Ellos están administrando cosas viejas que están pasando. No saben, por ejemplo, cómo hacer una feria del libro que integre, que amplíe, que dignifique el acto de creación y de pensamiento, porque ese es el tema. El libro debería ser el actor principal en la Feria del Libro, pero sin embargo no lo es. Tú estás ahí y tú lo que ves son niños, 200 niños, cada uno con un kit, con un pedazo de mangú y un salami como yo lo vi en la feria. No hay un programa para ellos, no hay cosas que, no hay ese elemento de motivación. La Editorial Nacional ha publicado una serie, una colección de los libros clásicos dominicanos. Es muy penoso en sentido general el concepto con el que se ha manejado. Entonces, concepto editorial. Concepto editorial, con unos prólogos malísimos. Hay 2 o 3 que se salvan, cosas muy valiosas, por ejemplo, el de Oliver Batista, etcétera. 2 o 3 cosas ahí que se manejan muy bien. Pero en sentido general, no hay un concepto de cómo trabajar, por ejemplo, en relación con el Ministerio de Educación, suministrándole el libro de calidad. Y para ti la Feria del Libro no tiene que ver con el espacio físico donde se desarrolle, sino tiene que ver con la organización y la definición de actividades integradoras. Importa mucho porque, por ejemplo, para mí es una contradicción de que en el tratamiento que se le daba a la Plaza de la Cultura, ahí se rompió un ecosistema muy importante de aves y ahí se tumbaban árboles, hicieron toda una serie de desastres. Y no se vio que la Plaza de la Cultura era una especie de pulmón de la ciudad, ¿no? Y ahora se ha cometido algo peor todavía, es tumbar todos los árboles alrededor del Museo de Historia, un museo que ha estado cerrado por más de 10 años. En fin, Cultura tiene muchos muertos que no trata de salvarlo y los deja que se sigan muriendo, como el concepto de la Plaza Cultura. En la Feria del Libro de este año, en la Zona Colonial, me parece que hay muchos elementos que ellos no tomaron en cuenta y cosas que no manejaron. Por ejemplo, como tú, es decir, el concepto del hostal Nicolás de Obando, toda la Mercedes estaba vacía, porque lógicamente el hotel necesita también tiene sus necesidades. Pero como hay una incapacidad para hacer tipo de estructura, caseta, que sean refrescantes, sin un concepto de clima y que ciertamente sea imposible tú disfrutar el hecho de buscar un libro y la imposibilidad de tú hablar con los autores. Si tú te pones a ver, los escritores tú no lo veías, a diferencia de otras ferias como la de Madrid. Pero en cualquier feria del libro, por ejemplo, yo he estado en la Feria del Libro de Madrid, tú te encuentras con los escritores firmando sus libros y conversando con los ciudadanos. Fíjate un detalle. En cada caseta hay un escritor diferente. Fíjate un detalle en esta Feria del Libro. En esta Feria del Libro, la mayoría de los autores y de la gente que coordinaba y hacía cosas de los autores locales, son autores que están cercanos burocráticamente a Cultura. Hay toda una periferia de autores que no se integran por una u otra razón, porque justamente se trabaja con un criterio muy, no sé, político. Muy político, lo cual va en desmedro porque aquí la mayoría de los escritores no tiene por qué estar metidos dentro de un proyecto político. La literatura vive, la poesía vive al margen de los partidos. Totalmente. Entonces, sí, lógicamente, el autor debe tener su dignidad. No es posible que a ti te juzguen en función de que tú estés inscrito en determinado partido, que tú estás detrás de determinado candidato, etc. Entonces, es el tema de pobreza. Ya en el siglo XXI tú debes estar en otro nivel. Tú debes respetar la creación, respetar el pensamiento. Tú no puedes simplemente venir y tratar a un autor o un escritor como si fuera una gente que se sube a una patana y comienza a estar voceando. Ya. Y el hecho de la extensión territorial de la ciudad colonial, ¿no fue un elemento integrador o fue solamente la parte conceptual?
Lo que pasa es que el problema no es el espacio, el tema está en una estrategia de participación de entidades en la que pueda participar un público. El público, el 80% del público eran estudiantes. Yo fui a presentaciones súper excelentes, súper buenas, de 2 o 3 autores, donde tú veías que el único público que se integraba era el estudiantil, que estaba mirando el celular a ver cuándo se acababa el tema. Y además, si tú llevas público estudiantil, tú debes hacer una oferta de publicaciones, que no solamente el bono libro, que es algo que para mí tiene muchas limitantes, porque básicamente compran libros que los mismos editores venden, libros de medio uso, sin una calidad. Entonces, tú tomas cultura, tú tomas educación. En educación no había una oferta de libros. Yeah. Inclusive había hasta un helicóptero dentro de las ofertas de museografía que se daba en la Plaza de la Cruz. Sí, porque hay muchos museos o actividades de instituciones estatales que disponen de muchos recursos para eso. Claro, pero por ejemplo, yo lo que vi fue realmente que no hay el concepto de tú trabajar con las instituciones que están presentes en la zona de una manera inteligente, como son, por ejemplo, la Sociedad de Bibliófilos, etcétera. Bueno, la Sociedad de Bibliófilos, ahí está el Museo de las Telecomunicaciones, cerca de la Plaza de España. Pegado ahí mismo, ¿no? El tema es que en una feria del libro el autor principal es el libro. El año pasado fue la comida y fue el mundo digital y ninguna de las dos cosas funcionaron. Este año tú no sabes qué fue lo que funcionó. ¿Qué fue lo principal ahora? Nadie sabe. Nadie sabe lo que fue. La ciudad colonial. Exactamente, la ciudad colonial, los museos con una museografía que hay que rehacer. Revisar. Porque después de 40 años tú tienes que mover algunas cosas en función del mundo actual, ¿no? Bueno. Miguel, muchas gracias. Espero que Siglo Naranja esté, como tú dijiste, que está muy bien y que sigue con muchos proyectos encaminados, porque cada uno de esos proyectos nos hace promoción, nos convierte en un país de gente más inteligente y con mayor conocimiento. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias a ustedes por la compañía.